Hola, hola. ¿Sabías que Ben 10 está lleno de cosas que no tienen sentido? Desde aliens que cambian de forma sin razón, hasta reglas del Omnitrix que se rompen solas. Soy el tío Pilo y hoy les traigo un video con las cosas que no tienen sentido de Ben 10. ¿Listos? Pues prepara tu Omnitrix y comencemos. Número 1. ¿Gwen podía usar magia o no? Y es que en la serie original, ella usaba un libro especial para invocar hechizos. Pero en Fuerza Alienígena dicen que sus poderes surgen porque ella es una anodita, una raza de aliens hechos de energía que controlan el mana. Si personas como Charmcaster y su tío pueden usar poderes parecidos a los de Gwen y no son anoditas, entonces, ¿la magia existe o no? ¿La magia está en la familia? ¡Lo sabía! Amor, no existe tal cosa como la magia. Tu abuela es alienígena. La respuesta es que sí existe, y el propio Dwayne McDuffie lo confirma en este post. Solo porque el padre de Gwen no crea en la magia, no significa que no sea real. Número 2. ¿Por qué cambiaron los poderes de Ditto? Y es que cuando uno de ellos salía lastimado, los demás también sentían el mismo dolor, tal y como explica Gwen. ¿Recuerdan cuando uno de ustedes se lastimó el tobillo? Todos sintieron lo mismo. Pero a partir de Omniverse, esto ya no ocurre, puesto que cada clon es un ser independiente. ¿Acaso al crecer, Ben mejoró su control sobre su forma alien? ¿O simplemente los creadores cambiaron sus poderes al notar que era bastante inútil? Porque a diferencia de otros aliens clonadores como Echo Echo, que se hace más fuerte cuanto más clones crea, Ditto solo se vuelve más débil. Número 3. ¿Por qué el símbolo del Omnitrix es el mismo que el de la insignia de los plomeros? En la serie original, la insignia de los plomeros consiste en un punto rojo, pero a partir de Fuerza Alienígena, adoptan el símbolo del Omnitrix para sus placas. Es posible que cuando Ben empezó a usar el Omnitrix para salvar el mundo, se convirtió en un símbolo de paz, así que los plomeros quisieron apropiarse de eso, ya que al igual que Ben, ellos también protegen al mundo de amenazas alienígenas. Entonces, ¿por qué en Omniverse los plomeros vuelven a usar su vieja insignia? Voy a creer que se enteraron que el símbolo del Omnitrix era en realidad el de la raza Galvan y no quisieron ser asociados con ese tipo de aliens. Eso o no querían que Asmuth los demande por robo de identidad. Número 4. Si los plomeros se habían retirado en los años 70, después que el abuelo Max derrotara a Vilgax, ¿por qué se ve que seguían activos durante la serie original? Tanto así que el sobrino del abuelo Max tuvo tiempo de conocerse con su novia alienígena. La respuesta es simple. Existen dos organizaciones de plomeros, la intergaláctica y la de la Tierra. Mientras que la primera seguía activa, la de la Tierra dejó de funcionar con la derrota de Vilgax. Como dijo Phil, después de ese día, el trabajo disminuyó. Sí, gracias a ti. Una vez que derrotaste a Vilgax, el trabajo disminuyó. Entonces, ¿por qué en Fuerza Alienígena se ve que los plomeros de la Tierra están activos y trabajando junto con aliens? Lo más probable es que tras los eventos de la serie original, más aliens empezaron a atacar la Tierra en busca del Omnitrix, de modo que ambas organizaciones se juntaron en una sola. Número 5. ¿Cómo supo el abuelo Max sobre Kevin? En Fuerza Alienígena se sabe que el padre de Devin Levin, era un plomero y compañero de Max, de modo que ya sabía quién era Kevin. Pero cuando lo ve en la serie original, Max no dice nada al respecto. Al principio puedo entender que el abuelo quería mantenerlo en secreto, o que no reconoció que el niño de la foto y el pequeño delincuente que antagoniza a su nieto son la misma persona. Pero en el recuerdo de la muerte de Devin, Max se ve anciano, cuando antes ya se había establecido que se retiró de los plomeros en los años 70. Y recordemos que ya tenía un compañero, siendo Phil. Esto se explica en Omniverse con la aparición de Cervantes, un plomero malvado que buscaba acabar con Ben. Para evitar ser descubierto, implantó recuerdos falsos en Kevin y Max sobre Devin, quien en verdad nunca existió. Y qué bueno que el padre de Kevin resultó ser no canon, ya que eso hubiera hecho que el abuelo Max sea tan mala persona como el tercer Hokage. Ya saben, por eso de romper promesas de cuidar niños ajenos.
Sí, parece que eso no salió muy bien, que digamos. Número 6. ¿Por qué se ve que cuando alguien toca el Ultimatrix, el reloj pasa a esa persona? Pero en el siguiente episodio, cuando el rey Sharion lo hace, ¿no pasa eso? Bien, la respuesta más fácil sería que Asmund creó el Ultimatrix con el ADN de Ben como base. O sea que solo Ben es el usuario registrado. Como cuando configuras tu celular con tu huella digital y después nadie más puede desbloquearlo. Además, el que tocó el reloj esa vez era un clon de Ben. Así que el Ultimatrix probablemente dijo, se parece, debe ser el mismo. Lo cual también explicaría por qué Asmund decidió destruir el reloj después. Porque, honestamente, si un clon random puede robarte el dispositivo más poderoso de la galaxia, claramente hiciste algo mal. Número 7. En la película Carrera contra el Tiempo, Ion era un alien del planeta Cronia, quien buscaba liberar a su raza para invadir la Tierra, y tenía el poder de manipular el tiempo. Sin embargo, en Supremacía Alienígena, se dice que es un Ben de una línea de tiempo alterna. Uno que ya no tiene Omnitrix y viaja por el multiverso eliminando otras variantes de Ben. Entonces, si Ion es otro Ben, ¿por qué aparece como un alien en el Omnitrix? Al principio puedo entender que Ion pueda ser una versión alternativa de Ben, quien quedó atrapado en su forma Cronian, al ser este un alien independiente como fantasmático. Pero según uno de los creadores, Carrera contra el Tiempo ocurre en un universo diferente al de la serie original, en el cual los Cronians no existen. Si no es un alienígena, ¿cómo consiguió sus poderes? ¿Los obtuvo cuando Ben lo lanzó a las manos del Armagedón? En fin, como decía cierta princesa guerrera, un hechicero lo hizo. Número 8. ¿Cómo funcionan los poderes de Kevin? Al ser un osmosiano solo puede absorber el 10% de las habilidades de cada alien, de modo que sus habilidades como Kevin 11 no eran tan fuertes como las de Ben, al no poder transformarse por completo en los alienígenas. Entonces, ¿por qué en su primera aparición podía transformarse en ellos sin problemas? Bien, puede haber varias explicaciones, pero la que contaré aquí será la siguiente. Solo aplica a sus formas mutantes. Cuando tenía la capacidad de transformarse en los 10 originales, parecía tener sus habilidades sin límite real. Pero después de su mutación a Kevin 11, Ben comenta que es más débil en esa forma. Sigo siendo 10 veces mejor que tú. Tengo todos tus poderes, más el mío. ¡Soy Kevin 11! Qué mal que los tuyos no son tan listos como los míos. Sin embargo, en ese mismo episodio, vemos que puede combinar sus habilidades, además de que una buena cantidad de alienígenas tienen una fuerza decente o superior a la media. Básicamente, la regla del 10% solo aplica cuando está completamente mutado, lo cual explicaría por qué un Kevin parcialmente transformado puede pelear a par con 4 brazos. Número 9. ¿Por qué el coronel Rosum actúa sorprendido cuando ve al profesor Paradox en Supremacía Alienígena? Pero más adelante nos enteramos de que trabajaban juntos en el Área 51. O sea, eran colegas. Paradox era parte del equipo que manejaba la máquina del tiempo. Entonces, ¿por qué actúa como si nunca lo hubiera visto en su vida? ¿Está fingiendo? ¿Está senil? Al principio podría tener sentido si estuviera ocultándole cosas a Ben y sus amigos. Pero no tiene sentido, porque ellos ya sabían todo. Los aliens, el Área 51, la máquina del tiempo, todo. Es información clasificada. Sabemos muchas cosas que no deberíamos. Me gustaría pensar que simplemente no lo reconoció. O sea, han pasado 50 años. Tal vez pensó que Paradox estaba muerto o perdido en algún rincón del multiverso. Aunque, seamos sinceros, ver a alguien ser absorbido por un portal del tiempo no es el tipo de cosa que uno se olvida fácil. Número 10. ¿Por qué Ben necesita escanear el código ADN de los aliens de Andrómeda? Si Asmund había dicho antes que la corriente Coldon poseía la información de todas las especies del universo. Una máquina orgánica que yo creé.
Un mundo con un código que contiene el ADN de absolutamente todas las especies del universo. Voy a creer que la corriente Coldon solo incluye las especies de esta galaxia, y los de Andrómeda quedaron fuera del paquete, al venir de otra galaxia. O capaz Asmuth ni sabía que existían, lo cual es irónico considerando que es un genio. En fin, que otra vez el guión necesitaba que Ben desbloqueara aliens nuevos, y no es la primera vez que Ben 10 contradice cosas que ya se había dicho antes. Y así cerramos este repaso por cosas sin sentido en Ben 10. Si algún dato te sorprendió o tienes alguna otra curiosidad que no mencionamos, déjala en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido nostálgico. Nos vemos en el próximo video.